Mi nombre es Enrique Vives, soy presidente nacional de LGBT Rights México. ¿Esta agrupación a qué se dedica principalmente? Sí, pues es una organización política, es colectivo, que busca, nosotros buscamos la representación política a través de tres ejes, ¿no? Primero, la formación de liderazgos, es bien importante, de liderazgos juveniles y no juveniles, ¿no? Que les interesa la política, la formación, ¿no? Y la segunda, la creación de espacios seguros, eso es muy importante porque cuando hablamos de participación política, pues la política ha sido un ambiente muy hostil para las personas LGBT+, ¿no? Donde no se respetan los pronombres, no se reconocen los derechos, entonces dar un espacio en donde las personas LGBT+ puedan hacer política, eso es lo que somos, y la incidencia legislativa también, que tenemos una agenda legislativa muy amplia, nacional, que hemos llevado pues sí, a nivel federal y también procesos en los estados. ¿Cuáles son las tres principales causas que están abanderando? Mira, tenemos tres, es una pregunta muy interesante, tenemos tres iniciativas que han sido prioritarias para la organización. En 2022, toda la iniciativa que impulsamos todo el año fue el reconocimiento de la diversidad sexual como una distinción dentro del Premio de la Juventud. Esta fue una iniciativa presentada en el Senado de la República en febrero del 2022, que fue además una iniciativa multipartidista, que fue, digamos, el Premio Nacional de la Juventud está regulado en una ley que tiene 10 fracciones, ¿no? Bueno, el artículo tiene 10 fracciones de cuáles son las distinciones, nada más fue crear una más, que fue diversidad sexual, que ya aprobó el Senado y ahorita está en la Cámara de Diputados, ¿no? Y esa iniciativa a su vez la presentamos en los estados para los premios estatales de la juventud y actualmente ya lo han aprobado 6 entidades federativas. ¿Solo 6? Solo 6, y hay algunos estados que no estaban en la ley regulado, entonces han sido por acuerdos del instituto. Por ejemplo, Puebla ya tiene su distinción, Nuevo León, ¿no? O sea que no hubo reformas, pero que ya está esta distinción. Esa es una, el Premio de la Juventud. La segunda es todo un proyecto que es Resonancias del Género, que es para reconocer la identidad no binaria en el acta de nacimiento, en las identificaciones. Esta fue una iniciativa que nuestra asamblea de la organización aprobó en diciembre del 22 y todo 2023 la hemos venido impulsando, que es hicimos mesas de trabajo, diálogo con personas NB y disidencias de género desde marzo, ¿no? O sea, en marzo tuvimos la inauguración. Bueno, primero fue un trabajo de cabildeo previo con los diputados del Congreso de la Ciudad de México, en plan, vamos a presentar esta iniciativa. ¿De la ciudad o del de la ciudad? Este es de Ciudad de México, porque como es materia civil, la idea es empezar en la Ciudad de México y después podamos ir a otros estados, ¿no? Entonces, nació con mesas de trabajo desde marzo hasta la fecha. En agosto tuvimos digamos, la clausura de este esfuerzo y justamente el martes se presentó ya la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, que la idea es, bueno, que salga primero en la Ciudad de México y después poder replicar estas mesas de trabajo en las entidades federativas para poder presentarla eventualmente en los estados. ¿La tercera? Y la tercera es el reconocimiento de las familias lesbomaternales. Esa es una iniciativa, ahorita estamos en el Parlamento LGBT del Estado de Querétaro. Este proyecto nació en el Senado de la República en junio del 2022 con el Parlamento Juvenil LGBT+, que fue un ejercicio que convocamos bueno, llegaron 120 liderazgos, pero solamente participaron 64, y de ahí se emanó una agenda legislativa de 16 propuestas, y la más prioritaria fue el reconocimiento de las familias lesbomaternales que emanó de ese parlamento, y esa es una reforma para el Código Civil Federal. Esa está en el Senado. O sea, es para entenderla, sí. Es la adopción de niños de dos mamás, sí. ¿De dos mamás? De dos mamás, sí, okay. Lesbomaternales, sí, pero reformamos el Código Civil Federal en el sentido de, sí, el reconocer a las dos madres, pero también, por ejemplo, pues sí, ¿y hombres? Los derechos. Es que eso ya está, sí. Perfecto. Lo que no se reconoce con amplitud es dos mamás, que igual y se puede acceder al derecho, pero justo a través de amparos, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que esté en la ley, y también lo ideal es que tengamos nuestro proceso federal y de ahí bajar a los estados también para presentar las iniciativas. ¿Cuánta homofobia observas tú en los congresos locales? ¿Notas todavía un sesgo importante? Yo creo que han habido avances, o sea, eso sí es importante subrayar, o sea, sí han habido avances, pero sí también creo que hay mucha resistencia, que yo creo que más bien el problema es que viene hay mucha falta de comprensión, ¿no? O sea, de los legisladores a los temas de la diversidad. Sí, o sea, hay mucha... O sea, es que creo que, ¿sabes? Hay dos niveles, ¿no? Una es la desinformación, no conozco y por eso rechazo, y otra es ya con conocimiento, ya con todo, rechazo y sigo odiando, ¿no? Y esto ya es, pues sí, el peor de los casos, ¿no? Pero también hay muchas personas que todavía no se han acercado y por eso tienen el rechazo, ¿no? Y es sensibilizarlos. ¿En qué partido político notas más esta situación? Pues
Mira, ¿El PAN? Sí, o sea, sin duda creo que el Partido Acción Nacional ha sido muy, pues sí, ha sido omiso, ¿no? A ciertas personas, ciertos perfiles, como Teresa Castel, diputada federal, o como América Rangel en el Congreso de la Ciudad de México, pues son personas que no se les llama la atención, pero también reconocer pues que hay muchos perfiles del PAN, como Pero obligados por las circunstancias, ¿no crees? Porque el movimiento los ha obligado a escucharlos. Sí. No es una cuestión de mutuo propio. Sí, pues yo creo que la realidad los alcanza y creo que en ese sentido pues sí, o sea, no sé, pues sí, o sea, tal vez no les queda de otra en el buen sentido de la palabra, pues también creo que son legisladores, ¿no? Entonces su obligación es escuchar a todas las personas, ¿no? Falta de espacios en la política, por ejemplo, acaban de aprobar aquí en Querétaro, o intentan aprobar las cuotas, ¿no? Sí. La cuota arcoíris, Sí. por ejemplo, Sí, sí, sí. que no está bien definida en la ley electoral. Sí. ¿Cómo lo observan ustedes? Pues las acciones afirmativas son muy importantes para garantizar la representación política de las personas LGBT más en espacios de toma de decisión. Creo que son retos importantes, los lineamientos de los OPLES y del propio INE. Justo, de hecho, hoy la discusión en torno a los lineamientos del INE es una discusión vigente, ¿no? De las acciones afirmativas, sí se contemplan, pero también sí, por ejemplo, hay más retos, ¿no? O sea, contemplar las acciones afirmativas, bueno, cómo garantizar que sí sean personas LGBT más. En 2021 vimos muchas usurpaciones del cargo por personas que decían que eran, y no eran parte de la comunidad. Incluso ayer vi en estos lineamientos que en un estudio previo, de 65 personas que llegan por acciones afirmativas, solamente 33 sí han presentado iniciativas por el grupo que ostentan representar. Entonces, un primer requisito pues, tal vez podría ser que presenten iniciativas en torno al grupo que ostentan representar. Pero también ahí viene otro tema, porque a una persona heterosexual no le obligas a presentar, pues no sé, ¿no? O sea, ¿sabes? También puede haber cierto... ¿Cómo pues, observas a Querétaro? Yo creo que, o sea, tiene fama, ¿no? De ser un estado, de los estados conservadores. Creo que sí, o sea, pero creo que también hay avances, ¿no? O sea, veníamos platicando del matrimonio igualitario, sacar ECOSIG pues, fue un logro gigantesco, pero yo creo que ese logro pues, lo lleva la sociedad civil, ¿no? O sea, los legisladores han respondido, incluso tardío, ¿no? O sea, ha sido una respuesta muy tardía, pero la hay, ¿no? O sea, hay otros estados donde ni siquiera ha habido respuesta, ¿no? Entonces creo que yo diría es un avance, creo que el logro está en la ¿Han hecho sociedad algún civil. análisis acerca de lo que han hecho los diputados locales? En Querétaro, Uh-huh. particularmente, no, pero justo uno de los proyectos que tenemos para diciembre es hacer un diagnóstico de cómo estamos en torno a legislación en todo el país para poder presentar un diagnóstico como organización. Hoy los invita el PRI, ¿no? Bueno, el diputado. Pues justo que es el diputado Paul, del PRI, pero también con la diputada Andrea y con la diputada Salgado, ¿no? Uh-huh. Del PAN y de Morena, entonces... Que también ese es otra vez obligados por la realidad, no necesariamente sí. Les interesa el tema, ¿no? Además época electoral, pues no se sienten como carne de cañón de repente utilizados. No lo veo así. O sea, creo que el hecho de estar aquí, el hecho de acercarse, es esta parte que digo, se acercan a sensibilizarse, a escuchar, uh-huh. Y creo que eso es... pues no diría buena voluntad porque tampoco es un favor, pero sí es una muestra de apertura y creo que eso es algo de reconocer. Yo creo que no, porque incluso, más bien justo, o sea, sí, vienen elecciones, pero estar aquí, pues a qué electorado le hablan, ¿no? Pues a un electorado progresista, porque ellas creen en eso, porque hay quienes prefieren hacer política desde el odio, desde los discursos de odio, desde el rechazo a la comunidad, pues es mejor ponernos de este lado, del lado correcto, ¿no?